va a poder ver beneficiado por unas condiciones financieras del IBR hasta más 6.7. Si el esquema de integración ya está compuesto por pequeños y medianos, las condiciones financieras ya cambian un poco y ya suben de más 6.7 hasta más 9.5. Digamos que lo bonito de Finagro en todo este tema de condiciones financieras es que Finagro da un hasta. Y dependiendo de las condiciones de riesgo que ese sujeto de crédito le ofrezca al banco, el banco va a poder irse por debajo de las condiciones financieras máximas que Finagro da. Y hemos visto que en todo este tema de esquemas asociativos y esquemas de integración, las condiciones financieras bajan, en muchas veces bajan hasta 3 puntos de lo máximo que Finagro da. ¿Listo? Digamos que esto, pues aquí les queríamos mostrar cuál ha sido la dinámica de colocaciones de crédito de enero a abril del 2024 comparado con lo que ha pasado de enero a abril del 2025. Digamos que vemos que las colocaciones para todo el sector cacaotero se han venido desacelerando, pero digamos que yo veo que lo importante en estos datos es ver el crecimiento que han tenido las operaciones para los pequeños productores de ingresos bajos. Esto, digamos que como Finagro lo ve, es todo un tema en donde se han venido teniendo pasos muy grandes y avances muy grandes para la inclusión, para que las personas que nunca habían podido acceder a un crédito en condiciones normales se pudieran ver beneficiados. Pues en este caso ahí estamos viendo que hemos tenido tanto un incremento en el valor de las operaciones como un incremento en el número de las operaciones. ¿Listo? Entonces, yo les extiendo la invitación. Cuando pues acabemos la intervención, nosotros vamos a estar en el stand de Finagro. Quiero pues que se acerquen las asociaciones que tengan alguna clase de necesidad de inversión, que se acerquen a nuestro stand para contarles bien cómo es todo este tema del servicio de asesoramiento que les estamos dando para unirlos y acompañarlos en toda la gestión del crédito pues, que puedan necesitar con el banco que más se ajuste a las necesidades de la asociación. Mil gracias, Camilo. Importantísimo acá el acompañamiento que hemos tenido nosotros desde Finagro para todo el proceso de la renovación, en primer lugar de la expedición de las pólizas de cacao seguro, y este año para el tema de la renovación de esas pólizas. Logramos llegar a 30 organizaciones con renovación de la póliza este año. Y como acaba de mencionar Camilo, efectivamente logramos acceder también a los subsidios. La semana pasada fue abierta la plataforma, no es fácil, es un tema bastante complejo porque hay una demanda demasiado alta. Este año hubo una reducción en cuanto a los recursos que estaban disponibles para este subsidio. Sin embargo, gracias también a Seguros Bolívar, que nos estuvo acompañando y, digamos, como aseguradora responsable de hacer la gestión ante Finagro de los recursos, logramos que las organizaciones que alzaron la mano y dijeron queremos renovar la póliza, pues finalmente tuvieran acceso a este mecanismo de protección de sus inversiones. Fundamental, digamos que todo este tema del acceso al sector financiero, al sector de financiamiento es fundamental en la medida en que potencializa las inversiones que se requieren tanto en finca de cada uno de los asociados de los cacaocultores, como también de las mismas organizaciones. Sin recursos no es posible operar y sin recursos no es posible proyectar un crecimiento de las organizaciones y obviamente del sector como tal. Entonces, mil gracias, Camilo. Y ahora invito también a Sandra para que nos cuente desde el FAIA, el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios. Tal vez no es muy familiar para todos esta entidad. Y sí quisiera a Sandra que nos contara, por favor, qué es el FAIA, cuál es el propósito fundamental del FAIA y en este momento cuál es la oferta en términos de programas, de proyectos que vienen desarrollando. Con ellos ya venimos trabajando hace un par de meses, como mencionó hace un rato Angélica, en la dirección de buscar financiamiento para las biofábricas. Y creo que aquí hemos encontrado un gran aliado.
y seguramente también para las organizaciones va a ser un gran aliado en la medida en que logremos concretar ese propósito. Entonces, Sandra, bienvenida y mil gracias. Mil gracias, y con el permiso de ustedes me pongo en pie para poderles ver de una mejor manera. Gracias, Pablo y equipo C4D, por la invitación y por permitirnos este acercamiento a todos los hoy presentes. Y empiezo por preguntarles, ¿alguno de este recinto conoce, tiene biofábricas? Okay, sí. Levanten la mano, por favor, porque seguramente esta información es de pleno interés para ustedes y para los conocidos o referidos que ustedes puedan llegar a tener. Este programa de biofábricas, que realmente es el Programa Nacional de Bioinsumos y Fertilizantes y Acondicionadores de Suelo, nace desde el año pasado y empieza su estructuración en el 2023-24, iniciando su etapa de ejecución en el 2025. Pero primero quiero contarles dónde nace el FAIA, que se preguntarán qué es FAIA, y es el Fondo de Acceso de Insumos Agropecuarios. Desde el 2020-21 iniciamos en su momento con un programa que se le llamó el 20%. El 2024 tuvo dos programas que seguramente lo habrán escuchado. Uno, el programa de café, que le permitió y apoyó a los cafeteros de Colombia tener unos insumos con un menor valor por el apoyo económico que se otorgaba desde el gobierno nacional. Y el segundo programa fue el programa integral, que a nivel nacional también se expandió, dando un apoyo al sector agropecuario, a los pequeños productores de este sector, entre un porcentaje que apoyaba el gobierno y otro porcentaje que él tenía para pagar estos insumos. ¿Dónde nace el Fondo de Acceso? Y me voy a concentrar en tres situaciones jurídicas. En la primera, en la resolución 2183 del 2022, nace normativamente este Fondo de Acceso a Insumos, que lo que busca es precisamente facilitar y otorgar apoyos económicos o de algunas otras maneras a los pequeños y medianos productores. Eso nos dice la ley 2183. Pero esta se baja operativamente a dos leyes. La ley 101 del 2022, en donde se estipulan las operaciones a las cuales el Fondo de Acceso de Insumos pudiera hacer. ¿Y esto qué significaba? Otorgar apoyos a nivel económico a pequeños productores, facilitarles transportes, bodegas, almacenamiento para todo su sector productivo. La 284, lo que busca fue realmente establecer el programa de biofábricas. Y este programa de biofábricas orientado a pequeños productores del sector agropecuario. Entonces, vamos a ver en contexto qué significa esto para que podamos ir entendiendo esta particularidad. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el ejecutor de la política, define los lineamientos y él a su vez contrata al consorcio FAIA, que es el consorcio que hoy opera este programa, y ese consorcio lo que busca es precisamente ir a los departamentos y municipios hoy priorizados, y son priorizados por un modelo que definió el Ministerio de Agricultura para que se pudiese establecer un orden a nivel nacional de los 1.108 municipios y pudiesen rankear uno a uno de acuerdo a tres variables. Una, las UPAs. Dos, el modelo también estableció todo un esquema de cuáles eran esos desarrollos productivos que a nivel nacional se encontraban inventariados, y tres, aquellos que respondieron una convocatoria que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó en el 2023 a finales, más o menos entre noviembre y diciembre. Con estas tres consideraciones se logró determinar
279 municipios de 21 departamentos. Pero, ¿a quiénes vamos focalizados? A aquellas organizaciones campesinas que se dedican al sector agropecuario. Y estas organizaciones campesinas se diferenciaron en 3 componentes: aquellas biofábricas familiares, aquellas que son comunitarias y aquellas que son regionales, de lo cual hablaremos posteriormente. Adicionalmente, este programa lo que va a hacer es apoyar estas biofábricas con unos montos definidos por cada uno de sus tipos, pero con una situación bien interesante, y es que el apoyo va a ser la compra o el apoyo a la mano de obra o la compra de herramientas, insumos, materia prima y maquinaria. ¿A quién se los vamos a comprar? A aliados comerciales que las organizaciones en donde hagan las cotizaciones, pues vamos y hacemos la compra. ¿Qué es una biofábrica? Y seguramente quienes hoy tienen biofábrica esto lo conocen a la mil perfección. Pero la biofábrica, más que un espacio, definitivamente es una filosofía, y esa filosofía busca 3 consideraciones interesantes. Una, el asocio, y es el desarrollo productivo asociado el que tiene aquí un gran componente. 2, pues desarrollar insumos, bioinsumos, que le permitan al pequeño productor minimizar sus costos, ¿verdad? En el tema de sus cultivos. Y 3, esas biofábricas lo que buscan también, y ese es el particular interés del gobierno, es que puedan ser biofábricas que comercialicen, por tanto que amplíen su proceso productivo. Entonces, este es el gran foco del programa de biofábricas. Vamos un poco a la operación. Estos bioinsumos, hay unos que están regulados y hay unos que aún no lo están y que están en proceso de regulación. Para aquellos que están regulados, pues no regulados es de autoconsumo, y los pequeños productores lo que hacen es utilizar esos bioinsumos o fertilizantes o acondicionadores para su propia necesidad, para poder establecer en sus cultivos pues unas mejoras nutrientes. Entonces, esos biopreparados podemos encontrar los caldos minerales, las mezclas de sustancias vegetales y los fertilizantes orgánicos, que los más comunes son el compost, el bokashi, la lombricultura y los bioles. Pero también hay algunas organizaciones que ya han estado regulando sus producciones. Entonces, en esta comercialización regulada por el ICA, que es el ente regulador de estos productos, se encuentran los fertilizantes que son orgánicos, que son los acondicionadores de suelo y que son los fertilizantes orgánicos minerales. Y por otro lado, los bioinsumos, que se encuentran biocontroladores como los extractos del vegetal, como los agentes microbiales, los microorganismos y las sustancias bioquímicas, y también biofertilizantes, que son bioabonos e inoculantes biológicos. ¿Cómo está estipulada entonces la operación? Y entremos un poquito en materia para poderlos acercar a ustedes qué, cómo y cuándo. El alcance del programa cubre a 21 departamentos y a 279 municipios, dentro de los cuales se encuentra Tolima, Huila, digamos que así alrededor, pero desde la costa está Córdoba, está Bolívar, está Cesar, está Antioquia, está Caldas, están el Valle del Cauca, están Putumayo, Cundinamarca, Boyacá y algunos otros departamentos que tuvieron una priorización con sus municipios, como les dije, corresponde a ese modelo establecido por el Ministerio de Agricultura. El programa tiene una ejecución de 15 meses, 2, que digamos que son la parte final, pero realmente empezó ejecución en el mes de febrero. Luego tenemos una ejecución de 13 meses que tiene unas estaciones absolutamente rigurosas en el tiempo. Entonces, esperamos apoyar 273 biofábricas a nivel nacional de cualquiera de los tipos que les hemos citado, o hasta agotar los recursos
que ha dispuesto el Ministerio de Agricultura, que son esos 30.400 millones. Vamos entonces a entender cuál es el objetivo. El objetivo parte en impulsar esa promoción y uso de biofertilizantes, precisamente para minorizar los costos de fertilizantes químicos que tienen los pequeños productores, aumentar su oferta y adicionalmente abastecer cada vez más a muchos más pequeños productores. De ese objetivo entonces parte todo un tema operativo. Vamos a mirar entonces cómo impacta este programa ante las políticas del gobierno nacional. Y tiene un impacto interesante porque lo que busca es que los pequeños productores tengan una autonomía de pequeño productor, que adicionalmente los suelos sean más fértiles con este tipo de bioinsumos, que adicionalmente se contribuya a la política alimentaria, recordemos Hambre Cero como plan de desarrollo del gobierno nacional, que haya por supuesto una reducción de costos y que a nivel mundial estamos buscando esa sostenibilidad ambiental. Dicho esto, entonces vamos ahora sí a categorizar estos tipos de biofábricas. Y empecemos por la primera, biofábrica familiar. Será biofábrica familiar aquella organización, y aquí importante, nos dirigimos a organizaciones en donde estén asociados, cooperados o haya pequeños productores. Esta biofábrica de tipo familiar va a tener una primera característica y es que va a tener entre 5 y 10 pequeños productores que se encuentren asociados o cooperados. A este tipo de biofábricas, el gobierno nacional va a otorgar un apoyo de 23.300.000 pesos. Y ese apoyo le va a permitir poder comprar herramienta, abastecerse con maquinaria o comprar de insumos o material de construcción. Hemos visto en la práctica que hay biofábricas que quieren hacer adecuaciones, porque acá lo que buscamos es fortalecer la adecuación de la biofábrica o dotarla, e incluso fortalecer su proceso productivo. Esa es la primera biofábrica familiar. La segunda biofábrica tiene que ver con un desarrollo un poco más amplio en el número de pequeños productores asociados o cooperados, y por ello vienen las biofábricas comunitarias, y serán aquellas biofábricas comunitarias las que tengan más de 11 hasta 50 pequeños productores. Estos nuevamente asociados, organizados o que trabajen allí, digamos que en este desarrollo productivo, se les otorgará 220.400.000 pesos. Y esos 220 también podrán contemplar compra de maquinaria, de herramientas, de materiales, de adecuación o también material divulgativo. Digamos que hemos podido entender en el territorio que el tipo de biofábrica comunitaria ya empieza a hacer su tránsito a poder comercializar este tipo de bioinsumos. Y la tercera es la regional, que ya es mucho más grande y más expandida. Serán aquellas biofábricas regionales las que contengan más de 51 pequeños productores en su desarrollo productivo. Y esos 51 pequeños productores o a esa organización el gobierno estima dar un apoyo de 602.400.000 pesos para también poder comprar y adquirir herramienta, maquinaria, insumos y también material divulgativo y pruebas de calidad del producto. Hemos podido entender en el territorio que ya regionales incluso no solamente comercializan a nivel nacional, sino que también ya están pensando y han empezado en esos pinitos de exportación. Entonces vemos cómo en los años el sector, digamos, cafetero inicia hace 25 años con este tipo de iniciativas. Cacao también las tiene y tiene un número importante de organizaciones dedicadas a estos procesos. De hecho, en el recorrido que hemos hecho con C4D, hemos podido determinar ya varias organizaciones que cumplen con este requisito
porque ya vienen en funcionamiento. Importante lo siguiente, vamos a mirar cuáles son los requisitos para que se puedan presentar las distintas organizaciones. El primer requisito es que sean organizaciones del sector agropecuario. Ese es el primer requisito. Y este requisito, por tanto, tendrá que tener pequeños productores que estén en un esquema colaborativo con estos desarrollos productivos. Pero esta organización debe tener por lo menos un año de constitución y debe estar constituida, lo cual se evidencia con el certificado de existencia y representación legal, en donde vamos a determinar si tiene más de un año. Requisito. El segundo requisito es que debe tener pequeños productores del sector agropecuario que se encuentren activos. Entonces, serán aquellos pequeños productores que estén allí muy en la vanguardia de este desarrollo productivo. Lo tercero es que la organización debe certificar a esos pequeños productores. Y entiéndase, pequeño productor, de acuerdo a la normativa 101 y la 284, en donde se determina para el sector agrícola cuántos son los tamaños de hectáreas máximas por cada uno de los cultivos, y para el sector pecuario cuántas cabezas de animales en las diferentes subcadenas deben tener. Entonces, de acuerdo a eso, la organización va a hacer la respectiva certificación. También estas biofábricas, en esta primera etapa, se va a impulsar a aquellas que lleven en funcionamiento de por lo menos un año. Importante esto, en el territorio estamos viendo que esto va creciendo con el tiempo. Algunas están hasta ahora empezando su desarrollo productivo. Esas serán parte de la fase del 2026. En el 2025 apoyaremos a aquellas organizaciones que ya lleven por lo menos un año de funcionamiento. También deben aportar el documento del terreno. Si es propio, entonces el certificado de libertad y tradición. Si está en arriendo, pues el contrato de arrendamiento de por lo menos 10 años. Y si está en comodato, de acuerdo a la normativa de cada uno de los municipios, el tiempo que dure ese comodato. Entonces, adicionalmente, importante que a través de las secretarías de planeación o quien haga sus veces en los municipios, nos reporte el certificado del uso del suelo, para poder entender que este suelo pues, puede tener todas las propiedades del sector de desarrollo sostenible y agrícola, y se pueda realizar este tipo de iniciativas. Y el último es que ese suelo no se encuentre en una zona de alto riesgo no mitigable. ¿Por qué? Porque la final, es una inversión que se va a hacer con aquellas organizaciones que cumplan los requisitos a totalidad, no puede quedar ninguno por allí pendiente, debemos cumplirlos todos y se financiará este tipo de iniciativas. Ahora bien, ¿cómo hemos definido la operación? Y atentos aquí, porque esto sí tiene unos meses particulares. Entonces, la parte de alistamiento la iniciamos desde el mes de febrero hasta la fecha. Febrero y marzo, en donde realizamos una herramienta tecnológica porque por allí es donde las organizaciones se van a inscribir. En esta herramienta tecnológica, con algunas situaciones, unas reglas de uso y demás, estableciendo los formatos, bajando todo lo que normativamente nos decía el programa para poderlo operar. Y viene una fase súper importante que nos hemos dedicado desde el mes de marzo a hacerla a nivel nacional, que es la parte de divulgación. Y es entendernos con las organizaciones contándoles del programa, contándoles cuáles son sus beneficios, cuáles son sus requisitos y qué características tiene este. En esta fase de divulgación ya estamos próximos a culminarla, esperamos que en el mes de junio ya iniciemos la tercera, que es la fase de inscripción. Y esta fase de inscripción será de 2 meses. Una vez la ministra lance este programa, daremos cabida a que las organizaciones puedan inscribirse en esta herramienta tecnológica
Previo asesoramiento, siempre previo asesoramiento del equipo de trabajo que lidera el programa de biofábricas, que es un equipo a nivel central que se encuentra liderando diferentes departamentos para la debida atención de estas organizaciones. Una vez que se hace esta inscripción en la herramienta, importante tener aquí 3 consideraciones, que son la joya de la corona. ¿Cuáles son? La organización debe estipular un plan de necesidades. ¿Cómo vamos a saber qué requiere si no entendemos su necesidad? Para eso, en la herramienta debe ingresar toda la información de cómo está su biofábrica hoy, cuál es su producción, cuáles son los productos que tiene y con base en ello ya poder realizar todo un seguimiento para que la organización debe cotizar todos los elementos que requiere en esos aliados comerciales. Cuando cotice con esos aliados comerciales, va a entrar ya luego en la herramienta a una fase de validación en donde se van a verificar toda la documentación, toda la data para poder generar la siguiente joya de la corona, que es la visita técnica de nuestro personal de campo. Y este personal se va a encargar de validar la información, el plan de necesidades, las cotizaciones, de verificar que definitivamente sí sea la necesidad primaria o la más perentoria para poder atender. La organización, importante esto, Gobierno Nacional pone los límites que les acabo de mencionar anteriormente, pero la organización también, y debe tener y considerar una contrapartida, y esa contrapartida debe ser mínimo del 21%. Hacia adelante. Eso nos va a dar un puntaje porque viene un siguiente elemento que es la priorización de los proyectos. Van a tener también una lista de ordenamiento con unos puntajes que están definidos con unas reglas de uso. La misma herramienta va a considerar, digamos, que esta situación. Esta priorización parte de la medición que el equipo técnico también hace en territorio de algunos elementos o aspectos como ambientales, financieros, como está el desarrollo técnico productivo, organizativos y para las regionales comercial. Entonces, todo esto está muy estructurado por etapas para luego pasar a la implementación de esos planes. Ya la organización entrega el material, la maquinaria, los insumos de construcción, etcétera, para iniciar el desarrollo de ese plan de inversión y finalizar con la evaluación de las visitas técnicas. El proyecto estará hasta marzo, abril del 2026, en donde ya se deben cerrar absolutamente todos los proyectos. Así hemos determinado la operación, así que seguramente